Muchas gracias por estar con nosotros. Esta mañana conversaremos con 3 generales de nuestro país, generales retirados obviamente, pero que ahora van a intentar incursionar en la política. Algunos de ellos yo creo que ya lo han intentado en otras ocasiones, pero bueno. A ver, Mauricio Ernesto Vargas está con nosotros. General Vargas, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Romeo. Gracias. ¿Cómo está, general? Pues bastante bien. ¿Sí? Placer verlo. Tenía mucho tiempo de no platicar, ¿verdad? Teníamos de tiempo. platicar. Un saludo a la audiencia y a los compañeros, señores generales. Juan Orlando Cepeda, general, también muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y por invitarnos. Y también está el general Humberto Corado. Muchas gracias, general, también por estar con nosotros. Gracias, Romeo. Para mí es un aquí gusto estar acá esta mañana y un saludo aquí a los señores generales también. Haciendo uso de todos los derechos constitucionales, ¿verdad? Dicen los 3 generales, bueno, todavía podemos dar más. Vamos a incursionar a la vida política y yo quiero saber, esa es la primera pregunta, vamos a hablar también sobre qué piensan mis invitados respecto al supuesto tráfico de armas al interior de la Fuerza Armada, lo que se ha mencionado esto que es gravísimo, ¿no? La pérdida de estas ametralladoras M60, que es una cuestión muy delicada también, la supuesta deserción, que no se sabe, al final no hay una investigación, entiendo, o por lo menos si la hay, se mantiene muy en secreto la supuesta deserción de al menos 14 soldados del destacamento militar ubicado en Zacatecoluca, que se habrían incorporado con todo y arma de equipo a miembros de la pandilla 18. Por lo menos hay 2 investigaciones que señalan que existe o se dio ese tipo de situaciones en nuestro país. Vamos a comenzar con la parte política. General, ¿por qué, digamos, la intención, el deseo de convertirse en diputados de la Asamblea Legislativa por el Partido Arena? Porque entiendo que los 3 se inscribieron ayer en el Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena, ¿no? Sí, primero hay que conceptualizar. Creo que a partir de 1992 el país sufrió un cambio en 180 grados. Este cambio nos lleva prácticamente a que el FMLN se incorpora con plenos derechos a la vida política del país para competir por el poder en igualdad de condiciones. Esto es el cambio que se dio. Lo que las personas no visualizaron, la sociedad en su conjunto no visualizó en un momento determinado, era la dirección del cambio y el contenido del cambio. Y después de 20 años, estamos viendo prácticamente que hay la exclusión y la descalificación, son elementos que quedan completamente atrás de 1992 y adelante de 1992 es la competencia. ¿Qué es lo que pasa? Que hemos visto realmente que hay 2 programas, hay 2 proyectos válidos en la contienda política. Yo, en el orden personal, no comparto con socialismos del pasado ni socialismos del siglo XXI. Y creo definitivamente que tomé la decisión de que para poder incidir en la defensa de un programa o de un proyecto en el que usted cree, tiene que estar adentro de, ya no puede estar afuera de, ya no puede estar solo opinando, o solo puede estar criticando, o solo va a estar haciendo comentarios, pero que ahí se quedan, no se puede hacer absolutamente nada. Por tanto, hay que ingresar para incidir. Y hablo de proyecto, no hablo de partido, hablo de proyecto, porque el proyecto es un proyecto... Un proyecto que, ¿cómo lo describe usted? Liberal en lo político con la separación de poderes. Economía social de mercado en lo que se refiere a la parte económica, subsidiariedad y solidaridad en la parte social. Y definitivamente pues tenemos que ver cuál es el papel de la empresa privada dentro de la economía social de mercado. Estos son 4 pilares fundamentales que debemos de ver: la persona humana, la dignidad, que son otros elementos del mismo, es lo que yo veo. Entonces, yo me dije a mí mismo, en reunión, en conversación con los compañeros, preguntábamos, bueno, ¿y aquí qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestra incidencia? ¿En qué podemos incidir?
equivocados o no, ciertos o equivocados, todo lo que tú quieras, pero es poder incidir y colocar la forma de pensar y sentir en defensa Claro. de un programa. General, una pregunta. ¿Los militares tienen prohibición de hacer vida política partidaria cuando están de alta nada más? Sí, es que la Fuerza Ya en Armada... retiro es otra situación. La Fuerza Armada es una institución apolítica, obediente y no deliberante en asuntos del servicio. Cuando nosotros causamos baja, mantenemos el grado de por vida, pero nuestra condición, como ya no estamos en una línea de mando, no tenemos mando de tropa, no estamos bajo un conducto regular, prácticamente desarrollamos una actividad civil. Lo que sucede es que la parte ideológica todavía se mantienen enfermizos antimilitarismo que de una o de otra manera pues señalan una cantidad de problemas. Ok, General Cepeda, entiendo que en algunos momentos, en algunas situaciones, en algunas coyunturas, ¿no? Miembros de la Fuerza Armada, altos mandos de la Fuerza Armada, han estado en alguna actividad política partidaria. Probablemente en la organización de excombatientes de la Fuerza Armada, ¿no? No es la primera vez que incursionan o que tratan de incursionar los militares a la vida política. De hecho, sabemos que hay coroneles que son diputados en este momento, ¿verdad? Bueno, mire, cuando está de alta y que tiene funciones de mando y dirección dentro de la fila, no se puede. Eso está vedado para los militares de alta. Sin embargo, cuando uno se retira, pues adquiere sus derechos como persona civil y es un derecho que no es inalienable, pues nadie lo puede impedir. La Fuerza Armada realmente no es un partido político como la transformación de que habla el general Vargas, de que cuando el FMLN deja de combatir, entrega sus armas y se va por la vía democrática, se convierten en un partido político por derecho, por un decreto que salió por ahí. Es parte de su ganancia, una de los réditos que obtuvo por haber firmado la paz, que se incorporaron como un partido político ya desechando la vía violenta. Y entonces ellos sí tuvieron oportunidad, los comandantes que antes eran comandantes guerrilleros, pues ya cuando se incorporan como partido político, entonces ellos sí tienen el derecho de incorporarse y por eso están ahí en el poder. Y lo ganaron con todo derecho, porque las dos opciones, la lucha armada y la lucha democrática, son por naturaleza, se rechazan. No pudiéramos vivir, ningún país puede estar viviendo teniendo un partido armado que quiere conquistar el poder y también luchando en un ambiente democrático, con todo lo que habla el general. Y personalmente, ¿cuál fue la decisión que lo motivó a usted? Porque ya le preguntaba al general Mauricio Ernesto Vargas, la decisión de tratar de incursionar a la vida política, de inscribirse como diputado, candidato, mejor dicho, ¿no? Bueno, mire, la realidad es que al ver para dónde vamos con el proyecto que se está planteando aquí en El Salvador, que está siguiendo los proyectos del socialismo del siglo XXI, que vamos derecho, si aquí no hay ninguna duda, que vamos hacia una dictadura de partido en el cual se restringen muchas libertades. Aquí realmente la infiltración en las instituciones que conforman esa democracia, llamémosle liberal, la democracia, para darle un nombre, capitalista, se está perdiendo, se están infiltrando o dejando infiltrar o se están tomando. El primer poder, la primera cancha, el primer poder, el centro neurálgico que prácticamente se han tomado es la Asamblea Legislativa. Porque toda la vida... Pero el FMLN, que si se refiere al FMLN, no tiene mayoría en la Asamblea Legislativa. No sé por qué dice que se han tomado la Asamblea Legislativa, ¿no? Tiene mayoría. El FMLN, que en todo caso entendería yo que es al que se refieren ustedes cuando dicen instauración del socialismo del siglo XXI. Del siglo XXI. Esa es la misma fórmula que se ha implantado en Bolivia, en Ecuador. Pero reitero, o sea, no tiene mayoría el FMLN en la Asamblea Legislativa. No tiene mayoría, pero... ¿Por dónde viene el tema de la instalación, de la infiltración? Si hablamos de un proceso democrático, la Asamblea Legislativa es una institución que se elige democráticamente a través de proceso eleccionario. Entonces, ¿por dónde viene la infiltración si las elecciones que se hacen en la Asamblea Legislativa tienen carácter democrático porque la eligen o eligen a las personas los mismos diputados? Mire, el fenómeno que se está dando en la Asamblea es el famoso transfugismo,
que los diputados se cobijan bajo una sombrilla partidaria y cuando están ya en la asamblea, para hacer los votos, para adquirir la mayoría simple o la mayoría calificada. Y eso es lo delicado, porque aún sin tener el derecho adquirido bajo un proceso de votaciones en las elecciones, sí tienen cómo manipular y cómo llegar a conseguir los votos. A eso es lo que yo me refiero, la fórmula. Lo cuestionable. Quiero escuchar la opinión del general Humberto Corado, ¿no? Para luego, para ir, digamos, como democráticamente dando la palabra acá, y luego, por supuesto, comenzamos a hacer una ronda, porque este debate es bien interesante, ¿no? Eso ¿Dónde es lo viene la cuestionable. infiltración? Sí. ¿Dónde viene este tema? Esto parece ser lo mismo que se dio en elecciones anteriores, digo, en asambleas anteriores, donde el Partido Arena, estoy poniendo los escenarios porque la gente también los conoce, donde el Partido Arena hacía de alguna manera acuerdos con otro partido que era el PCN, y entonces no se hablaba de infiltraciones, se hablaba de un proceso democrático, del derecho que tenían los partidos políticos de sumar esfuerzos en la Asamblea Legislativa para aprobar cualquier iniciativa. Pareciera que estamos ante el mismo escenario, solo que los actores ahora son distintos. Por un lado tiene usted al FMLN buscando acuerdos con otros partidos políticos, en este caso específicamente Gana, ¿no? Que no es un partido de izquierda, entiendo yo. Ya vamos a escuchar más opiniones, ¿de acuerdo? A ver. Bueno, en realidad hay muchos factores que a nosotros nos han impulsado a participar, pero en mi caso hay dos aspectos que a mí me parecen muy importantes. Primero, la situación del país es caótica. Tenemos mucha inseguridad ciudadana, la economía realmente no está funcionando correctamente y creo que eso está permitiendo que el país, en lugar de avanzar, se estanque o retroceda. Y es responsabilidad del gobierno actual y del anterior, porque ya van a ser 6 años de estar en el poder, o sea que ya no pueden alegar ellos que su ineficiencia para gobernar se debe al pasado. Ese es un aspecto muy importante que yo considero de que es crucial, porque la ciudadanía lo pide, realmente que la economía mejore, que haya mayores empleos, pero sobre todo que haya mayor seguridad. Ese es un aspecto. El otro aspecto es el aspecto ideológico y político. Yo considero que realmente la actitud del actual FMLN está enmarcada exactamente en sus principios y objetivos que ellos siempre sustentaron, aún durante la lucha armada. Es decir, la lucha armada se hizo para alcanzar el poder político e instaurar aquí un sistema socialista. Eso está claro. Modificar la constitución actual, modificar las instituciones, es decir, convertirnos en un país diferente al actual. Y eso sabemos que hay una gran cantidad de salvadoreños que no lo respalda, porque somos un país... ¿No lo respaldaron en las elecciones anteriores con los resultados? Bueno, somos un país dividido, ¿verdad? Entonces, pero al final ganó, bueno, alguien ganó, ¿no? Alguien ganó, pero no es una ganancia contundente, digamos, exactamente. Entonces, considero yo que acá tenemos que ponernos de acuerdo en que ni el socialismo del siglo XXI le conviene a El Salvador porque no funciona, porque ya nos dimos cuenta que en Europa y en todos los demás países que se ha impuesto fue un fracaso, y no podemos nosotros estar ensayando un país con pocos recursos, con pocas posibilidades, no puede estar ensayando ese tipo de sistemas, de tal manera que yo considero de que es necesario que haya una unidad nacional para que se combinen diferentes sistemas sociales y políticos que le convengan a El Salvador para que nos saquen de este estancamiento en que estamos y podamos progresar hacia mejores niveles de prosperidad, donde haya pues mayor bienestar para nuestros nacionales, para evitar toda esta gran inmigración que se está dando. Es decir, hay una cantidad enorme de problemas en el país que ameritan que hagamos realmente un análisis profundo y podamos presentar alguna alternativa. General Vargas, si por las acciones juzgamos, si por los hechos juzgamos, entonces tendríamos que decir nosotros, aunque suene esto un poco descabellado, que ya vivimos el socialismo del siglo XXI en el país. Le voy a explicar por qué. A ver, voy a volver al escenario aquel donde el Partido Arena, o el partido que era gobernante, ¿no?, hacía acuerdos con el Partido de Conciliación Nacional y con el mismo PDC. Estos partidos políticos utilizaban esa composición en la Asamblea Legislativa para nombrar presidente de la Corte de Cuentas, para nombrar presidente de la Corte Suprema de Justicia, para hacer todos los cargos de elección de tercer grado, ¿no? Por ejemplo. Digo, estamos en ese mismo escenario ahora, solo que dije, antes de darle la palabra al general Corado, que
los actores son distintos. Pero no parece algo que no se haya vivido en el país. ¿Qué es lo distinto en esto? Es que lo que pasa que el problema que se plantea, y así como tú lo planteas, hay medias verdades y medias mentiras. A ver, yo le escucho. Y te lo explico de la siguiente manera. Hay arreglos políticos, ¿ok? Pero no arreglos perversos. Hay que diferenciemos realmente, porque la política realmente es el juego del equilibrio del poder, es el juego del poder en un momento determinado. Y se basa en valores, en principios y en intereses, se basa en las relaciones interpartidarias, lo mismo la de los países. Claro, siempre ha habido en la historia de la humanidad arreglos en bloques para cuando el partido no tiene ni la mayoría simple ni la calificada, o solo la mayoría simple y no la calificada, para ciertos procesos están los acuerdos políticos o los arreglos políticos. Pero lo que se nos ha dicho a nosotros y lo que se oye a través de los medios es que hemos regresado a la época en la cual el trueque es una de las medidas, y con intereses partidarios, no intereses de objetivos que sean prácticamente sanos. Aquí se nos habló durante mucho tiempo de que hubo un maletín negro corriendo no solo por una que nunca se demostró, por eso nunca hubo nada, ¿no? Una investigación. Y definitivamente, pero como se dice, cuando el río suena es porque piedra lleva. Entonces, ¿por qué no transparentar estas situaciones? Porque creo que cuando tú dices, cuando tú planteabas la infiltración, yo no creo que sea infiltración, porque han jugado es que el término infiltración lo mencionaba, creo, el general Corrado. No, el general Cepeda mencionó, pero no es infiltración. No sé si es el término. No, no es el término. No es un término feliz, aunque se entiende que lo que están infiltrando es la institucionalidad. ¿Cuál es el método a través del cual lo han? A través del acceso de los votos, no de las balas, ¿ok? Que es válido, porque realmente hay que respetar, no hay que temerle al socialismo, ni hay que temerle al FMLN, no, hay que respetarlos, porque las categorías que ellos utilizan no son las mismas categorías que utilizamos nosotros. Por ejemplo, diálogo. Para nosotros es un método en el cual nos hablamos para resolver un problema. Para ellos es un medio para lograr un fin. Y el profesor, el señor presidente de la República, en su libro, dice, en el FMLN incorporamos el proceso de paz como una medida, pero jamás para que el proceso de paz fuera el fin del proceso revolucionario. Fíjense que y yo estaba claro en eso. Si yo estoy claro y cada quien tiene todo el derecho de meter su proyecto. Entonces, cuando tú lo planteas, yo cuestiono cuando las cosas, sean de derecha, de izquierda, del centro, del norte o del sur, no son con los métodos adecuados, tenemos que señalarlos. No podemos dejar que se corrompa el sistema, porque entonces vamos a tener problemas. Y tú cuestionaste, la Asamblea Legislativa sí está coaptada. El Tribunal Supremo Electoral. Siempre lo ha estado, ese es mi planteamiento, ¿no? No, en historia ha estado siempre, general. La gran diferencia que vemos en el pasado era en busca de una gobernabilidad, de buscar un equilibrio del poder, de hacer viable la gestión administrativa del mismo gobierno. Esa es la gran diferencia, pero hoy no es así. Yo realmente, casi ya aquí se toma como casi un consenso generalizado de que hay los amaños, que están los maletines negros, que tantos han hablado. Y le digo, pues hay gente que habla. Yo he andado con ese maletín, a mí me llegaron a abrir. O sea, eso a lo que voy yo, que hemos retrocedido, cuando dice el general Vargas, hemos retrocedido quizás 20, 30 años. A la época del trueque. Y eso no es a la época del trueque, de la triquiñuela, de conquistar voluntades,
para apoderarte, cuando yo hablo de infiltración, realmente las instituciones, que es la característica, la institucionalidad, que es la característica de una verdadera democracia, el respeto al orden establecido, eso se llama institucionalidad. ¿Cómo funcionan? ¿No? Y yo te decía... ¿Y hoy cómo funcionan? ¿Cómo están funcionando? La gran diferencia antes era porque había que buscar equilibrio en el poder, en el ejercicio del poder. Y entonces llegaba me falta un voto. Mira, ¿por qué no te haces para acá, por ahí? Pero no se hacía a través de la compra de voluntades ni a través de la satisfacción de estómago. Hay diferentes maneras de coaccionar, ¿verdad? Eso sí ustedes bien lo saben. Una puede ser la plata, ¿no? Pero hay diferentes mecanismos de hacerlo. Y incluso la utilización del miedo, de la amenaza, totalmente es otro mecanismo de coacción. Pues claro. Los métodos creo que han cambiado, eso sí, en algunas situaciones. Bueno, pues. pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que, cuando yo digo que hay un retroceso? Se está burlando la voluntad del votante, del pueblo que lo eligió. Porque lo que se está dando ahorita en la Asamblea, lo que hay es una burla a la voluntad del pueblo, que expresó su predilección votando por X o Y de diputado. O ¿Y sea, qué pasa? ¿Cómo se quebró el equilibrio de poderes en la Asamblea Legislativa a través de métodos ilícitos? Es una pregunta que lo vamos a contestar cuando regresemos. Voy a escuchar sus opiniones porque tengo que hacer la primera pausa comercial. Regresamos. A ver, estamos de regreso. General, le voy a dar la palabra al general Corado para que hable un poco sobre este tema. A lo mejor retomando su inquietud, ¿no? Su planteamiento, desde su punto de vista, digo, porque habrá otros que dicen, ¿cuál equilibrio? No se ha roto ningún equilibrio, pero dice el general Vargas, ¿cómo se rompió el equilibrio en la Asamblea Legislativa? ¿Se ha roto el equilibrio en la Asamblea Legislativa? ¿Y en qué momento se da eso entonces? Por supuesto que sí, porque la composición de la actual Asamblea Legislativa no es exactamente lo que el pueblo eligió. La que reflejó las elecciones. Lo que reflejaron las elecciones fue otra composición, pero con el transfugismo y con los diputados que, irrespetando a sus votantes, se cambiaron de partido por diferentes motivaciones, realmente traicionaron los principios y valores de ellos como personas, de su partido que los eligió y de sus votantes sobre todo, que es una falta de respeto para los salvadoreños. Por eso aquí es urgente legislar en ese punto para que aquel diputado que tenga la tentación que esa gente simplemente hay que investigar y meter la presa, sí, ¿no? El diputado que quiera cambiarse y quitarle los salarios que ganaron, que lo haga, pero que pierda su derecho a ser diputado y que lo sustituya el suplente, o que haya algún mecanismo para poderlo relevar. Que el partido mantenga Exacto, porque realmente no podemos seguir burlándonos de la voluntad del pueblo cuando va con grandes dificultades a emitir su voto. Ok, a ver, General Cepeda. Bueno, yo sí creo que uno de los primeros problemas que tenemos es eso, el transfugismo. El otro es la composición del Tribunal Supremo Electoral. El código electoral tiene demasiados vacíos. Eso que no es posible, un recuento después de un proceso electoral, eso es un vacío. Y ese transfugismo y esas irregularidades, esas negociaciones ilícitas, etcétera, ¿la van a arreglar ustedes si llegan a la Asamblea Legislativa? Digo, quiero saber cuál sería el peso de que 3 generales lleguen a la Asamblea Legislativa, ¿no? ¿Van a cambiar toda esta situación vía qué? ¿Ustedes? ¿Vía decretos, vía propuestas, etcétera? Porque se supone que es eso, ¿no? Buscan llegar ahí para incidir, como decía el general Vargas. Pues de eso se trata. El papel de un diputado sencillamente es procurar que se emitan leyes que regulen todo el desorden o los vacíos. Si hay vacíos que realmente no llevan a fortalecer las instituciones o estamos retrocediendo. Porque lo que quiero decir que nosotros lo que buscamos es que existe una gobernabilidad y quizás dignificar
a la política y dignificar al político. Y yo creo que el experimento, esta nueva modalidad que ha tomado el Partido Arena, quizás si es el rumbo, yo creo, tiene para mí los principios y valores intrínsecos en la persona, la honradez, la honestidad, la lealtad hacia el partido, hacia los principios y valores del mismo partido, que están bien claros, y ahí aparecen, cuando uno llega ahí al COENA, pues ahí están los carteles y por todos lados. Lo que pasa es que la ética y la moral de los políticos realmente ha cambiado mucho. No es lo que uno espera, es lo que el pueblo espera. General, estamos hablando, a ver, si estamos hablando de dos cosas, ustedes van a saber atar esto, ¿no? Estamos hablando de dos cosas. Una es irregularidades, triquiñuelas, acuerdos, compras, como usted lo está mencionando, que es una situación que obviamente atenta contra la institucionalidad del país. Pero comenzamos hablando del programa sobre un riesgo, según ustedes, mayor que existe en el país, ¿no? La instauración, decían, del socialismo del siglo XXI, que a mi juicio, digo, no sé si de verdad existe, si existe en Nicaragua, si se ha instaurado en Nicaragua, que por cierto Nicaragua ha crecido más en materia económica que nosotros, que por cierto hay empresas salvadoreñas instaladas ahí en ese país del socialismo del siglo XXI. No sé si ese es un mito de verdad o si en realidad existe, pero digo, dos características de un país que está gobernado por el socialismo del siglo XXI, estoy hablando de Daniel Ortega, ¿verdad? Dos características son que ha crecido y otra es que es capaz de atraer capital de países capitalistas como el nuestro. Ahí hay varias empresas salvadoreñas instaladas, digo. Mire, precisamente esa es una de las cosas que a mí me inquieta bastante y yo lo respeto. Que no se visualice realmente. Yo no lo visualizo como una amenaza, que conste, ¿ok? Lo visualizo como un proyecto que es diferente a mi proyecto. Ok, de acuerdo. Eso es lo primero. ¿Cuántos años, ¿cuántos años lleva? Hay dos proyectos. Al que le quede el saco, que se lo ponga, ¿ok? A eso vamos claro. Segundo, tú dices, el socialismo del siglo XXI es un estudio que hace Heinz Dieterich a partir de la caída del socialismo soviético y pregunta por qué fracasa. Y dice, fracasa por una sola ideología. El humano no puede vivir con una sola ideología. El centralismo, el partido único, y saca todas las características de la caída y crea lo que se llama el socialismo del siglo XXI. Ok, y el socialismo del siglo XXI tiene elementos básicos, fundamentales, que son revolucionario, filosofía y economía marxista-leninista y la lucha de clases. Son tres elementos fundamentales en su concepto de construcción. Este libro de él aquí estuvo y él lo ha explicado. No son delirios ideológicos ni son fundamentalismos a ultranza. No, y está bien que exista. Y el que quiera eso, que vote por eso. Pero cuando tú dices, por ejemplo, Nicaragua, si pones en la balanza Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras mismo, son dos cosas totalmente diferentes. Primero, las empresas estatales, ¿en manos de quiénes están? Están en manos del Poliburó del Frente Sandinista de Liberación y más que todo están en función del grupo de poder, que es un centralismo impresionantemente grande. Tú dices, van a invertir. Nicaragua es el segundo más pobre de América Latina y solo le gana a Haití. Pero ha crecido más que los países centroamericanos, esa es mi duda. No, si crece, no, es que... Ahora, una cosa es pero veamos, si no se distribuye equitativamente la riqueza, ahí habrá que ver los mecanismos de distribución que están utilizando. ¿A dónde queda? Precisamente en la bolsa de estos señores. Ok. Gerald Cepeda. No, yo la gran diferencia, mira, en el ejercicio del poder, del mando, en la administración. ¿Cuántos años lleva Ortega? Solo eso te pregunto. ¿Cuántos años lleva Ortega en el Estuvo, se fue y regresó, ¿Y ¿no? regresó? Sí.
Lo regresó ya ¿Y 2 veces. cómo? ¿Por qué? Sí, claro, lleva 2 periodos. Pero Y ¿por va qué? por el otro. El fenómeno, y Se la va a gran ganar. pregunta sería, ¿por qué estos países comunistas siempre eligen al mismo? O al menos al mismo régimen, la misma forma de gobierno. ¿Por qué? Porque ellos necesitan tener un pueblo, lo que se llama la fidelización de un pueblo, para que vote por ellos. Y no, mire, el Papa Francisco Bergoglio le dice a un periodista, mire, los regímenes totalitarios, dictadores, porque los socialistas, comunistas, casi todos terminan en dictaduras. Casi todos han terminado en dictadura. Dictadura de partido y dictadura de familias, como los Ortega, la familia Ortega. Y un partido que se mantenga por más de 15 años en el gobierno es un partido dictatorial. No. Mira, no se le puede calificar. Lo que pasa No, es que no. cuando se abusa del poder, para comenzar es un partido único, el que elige a sus candidatos, ¿sí? La gran inspiración es que la lucha de clases. Pero Juan, el problema es que ¿y tú le por estás qué para hablando de fidelizar? partido y nosotros estamos hablando de persona. La persona es una dictadura. El partido que genera, si el FMLN se mantiene durante 5 periodos, 8 periodos, 10 periodos mediante la votación. Es una dictadura de partido. Y en una, pero votación. Como ha sucedido aquí en el país. No debería de haber ningún problema si el soberano es el que manda en Claro. la urna. Lo único que sea a través de métodos legítimos, Claro. no sea a través de triquiñuelas, Amaños. de votos, anulación de votos, de no conteo, del control del Tribunal Supremo Electoral. Es que lo que se requiere es la transparencia. Si el problema, Romeo, ha sido que lo que se hizo en los acuerdos de paz fue una reforma al sistema político porque las causas del conflicto estaban en el sistema político, pero señor. A ver, general Corrado, ya pues escuchamos, Ya. ya hay más elementos, ¿no? Para Sí. incorporarlos un poco a la plática. No, mire, a mí lo que me preocupa del FMLN no es que haya llegado al poder, sino que la forma en que está ejerciendo el poder. En primer lugar, es un partido, a mi juicio, antiempresarial. Demasiada confrontación con la clase empresarial, que es la que realmente genera empleo y genera progreso en un país. ¿Y ese es estilo de un presidente o de un gobierno? De un gobierno. Porque es una política. yo he escuchado a Juan José Dabuy y me dice es que el presidente anterior, Bueno, anterior. no importa, No me pero- dice el gobierno anterior, No importa, pero a mi juicio es el gobierno anterior el que instaló ese estilo de gobernar. Y creo que con matices se va a continuar. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, no termino de convencerme que el FMLN haya cambiado su óptica con relación a los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un vecino importante, es la primera potencia del mundo, donde viven 3 millones de salvadoreños, con los cuales tenemos que tener una buena relación, una buena comunicación, y ellos estoy seguro de que mantienen una relación, pero no es sincera, no es realmente algo que a ellos les satisfaga plenamente. Por eso buscan alternativas. Y usted ve que ahora sale en los periódicos que el presidente Sánchez está buscando a China, a Rusia y a otros poderes económicos para poder gobernar. De tal manera que yo considero que ese no es el mandato que el pueblo salvadoreño le dio al presidente Sánchez Serén. Por lo tanto, yo considero de que ese sistema que ellos están tratando de instalar acá, que va para largo plazo según sus planes, yo considero de que no es lo que El Salvador necesita. El Salvador necesita vivir en una sociedad libre, democrática, en la cual todos nos sintamos Pero es que representados. eso es una contradicción lo que usted acaba de decir, general, ¿Por qué? con todo respeto. Usted me Sí. dice por un lado de que el mandato no ha sido de que busque diversificar sus relaciones, sino que más bien mantener una buena relación con los Estados Unidos, pero por otro lado me dice que los pueblos son libres y democráticos. Es exactamente como tiene que ser un gobierno, libre y democrático. No, pero es exactamente es- lo que tiene que buscar un gobierno, pero- diversificar sus relaciones pero- comerciales y no solo anclarse, Sí, ¿no? pero en un, es que, en un es solo que- puerto, es que creo lo que yo. pasa es que no solamente está el afán económico el que motiva al gobierno, sino que es el afán político. Yo considero que el FMLN lo que busca a largo plazo, a muy largo plazo, es instalar un tipo de socialismo acá, llamémosle socialismo salvadoreño si queremos, pero no es un sistema de libertad, es un sistema democrático Ok. que nos permita a nosotros que las instituciones funcionen como dice la Constitución.
Vamos a hacer otro programa, de verdad, más adelante para continuar hablando un poco sobre esto, pero sí quiero aprovechar también la presencia porque estoy hablando de tres personas que conocen muy bien las intimidades y el interior de la Fuerza Armada, ¿no? Sobre este posible tráfico de armas que se ha denunciado. Hay una investigación en curso, hay investigaciones, se ha aceptado ya la pérdida de armas, general Ernesto Vargas. Y quiero preguntarle si cree usted que se está conduciendo o cómo cree usted que se está haciendo la conducción de la Fuerza Armada en estos últimos años. Bueno, mire, yo creo que es un problema de una ruptura de protocolos de seguridad, más que realmente de conducción. Que la conducción, hay una conducción operativa y una conducción administrativa. En la conducción administrativa es grave realmente, no es, primero, yo creo que se está magnificando de una manera tal, porque las armas que por lo menos que se dicen en los periódicos, las únicas que yo entiendo y que he visto que son de tabla de organización y equipo, son las ametralladoras M60, lo cual es gravísimo y debe de ser aclarado en función de la transparencia y de la institucionalidad de la Fuerza Armada, y ahí está en curso. De lo otro que se habla es prácticamente de armas que han sido capturadas y que iban a ser destruidas, que no pertenecen a la tabla de organización y equipo de la Fuerza Armada. Que son armas decomisadas, etc. Y que son unas granadas que, bueno, son un poquito más viejitas. Pero cuando que usted yo. dice que se ha roto el protocolo, ¿a qué se refiere? Digo, el protocolo de custodia de las armas, entiendo. Hay protocolos y normas de seguridad que tienen un procedimiento que debe de seguirse, y eso hay un checkpoint que se desarrolla desde el candado, el marchamo, las puertas, las ubicaciones, el conteo, la periodicidad con la que se realiza la comprobación, es decir, la administración y el control de esos depósitos en un momento determinado. Y no crean ustedes de que no hemos estado expuestos, toda la vida hemos estado expuestos a eso. Y pudiese hasta decirse en un momento determinado que en otros tiempos pudo haber sucedido en un momento. Bueno, hasta se perdieron unas, creo, ¿no? Ustedes sabrán mejor la historia, unas bombas que fueron a aparecer a Colombia. Sí. Fueron extraídas de la Fuerza Aérea. Sí. Pero ahí acuérdense Y que... no en estos periodos, fueron en otros periodos. Por eso- Hubo un juicio ahí. No, a propósito de lo que usted dice, que esto siempre ha estado la exposición, la Fuerza Armada, siempre de ha este tipo de estado situaciones. expuesta precisamente al crimen organizado, a la despersonalización del individuo, a la falta de valor. Todo eso es lo que la Fuerza Armada, con una disciplina, administra en un momento determinado. Antes de ir a la pausa, la opinión breve de usted, general Cepeda. Sí, mire, yo lo veo Y del general Corado. el problema del extravío de armas y la fuga. Sí lo veo delicado, porque en una institución que se parece ser organizada y obedece a protocolos muy estrictos, las inspecciones en cuanto a la logística, el armamento, las tablas de organización y equipo, para que tal vez se entienda un poco más claro, es la dotación que tiene una unidad regularmente, es las tablas de organización y equipo. Es el parque asignado, digamos, de armas. Es el parque asignado que tiene su cantidad de municiones, sus armas, fusiles, ametralladoras, y eso está sujeto a una inspección. En mi tiempo, en nuestro tiempo era mensual, si había un día exclusivamente que se ponía todo el armamento contado cartucho por cartucho, todos los equipos, caserina, fusil, todo eso, y de ahí faltaba algo, ya era una novedad, pero esa novedad se corría, se divulgaba a nivel interno, y se investigaba. Yo no sé si se habrá perdido esa El control esa interno de las el control escuadras es a interno diario, hombre. es a diario incluso. Yo no sé por qué, más que todo yo creo, es que se ha dado en los almacenes del material viejo, el material de desecho, el material que ya está, que ya no tiene, ya cumplió su vida. Pero que todavía pueden funcionar. Que pueden funcionar. Ahí es donde creo que está la... Y también es delicado. Eso tiene que ser castigado. Sí, porque son depósitos en resguardo, ¿no? Que deben de tener la protección de la Fuerza Armada. Sí, yo creo que la institución armada en estos tiempos está más amenazada que en el pasado para poder perder armamento, si no hay buenos controles.
esto responde al alto mando. Ellos son los responsables de mantener a la institución, de conducirla adecuadamente y cuidar el material del cual han sido dotados, que es un material del Estado. De tal manera pues, que yo considero que aquí el responsable de esto es el señor ministro de Defensa, con todo su alto mando y con todas las unidades logísticas responsables de mantener el control del armamento, y que tienen que extremar las medidas de seguridad para que esto no siga ocurriendo. Vamos a hacer la última pausa comercial. Bueno, ustedes saben, no había tenido la oportunidad de conversar con ustedes sobre este también, no sé cómo ni cómo llamarle esta cuestión que está entre la Fiscalía y el Ministerio de la Defensa, ¿no? Estos allanamientos que se dieron, por supuesto, bajo la dirección de la Fiscalía General de la República, la respuesta que ha dado el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, etcétera. Vamos a hacer la pausa y regresamos en breve. Muy bien, cuando se dan debates, por ejemplo, de lo que sucede o lo que sucede entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, hay dos lecturas inmediatas. Uno dice, estamos en una situación muy peligrosa en el país, estamos en una situación delicada en el país, y otros dicen, no, al contrario, estamos en un momento de democracia, de madurez democrático, en donde las instituciones, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia y la Asamblea, pueden entrar en un debate, ¿no?, sobre la jurisdicción de cada uno de los órganos. Cuando se da este tipo de situaciones, por ejemplo, que la Fiscalía interviene y allana instituciones de la Fuerza Armada, podría ser la misma lectura general. Decir, qué peligroso es esto, pero otros podrían decir, no, esto es parte de un proceso democrático en donde la Fiscalía juega su papel independientemente donde se haga el tipo de allanamiento. ¿Por dónde se va usted? Yo me voy desde el punto de vista del estructural funcionalismo, porque no se puede estar hablando... En esta problemática se puede estar hablando de democracia. Los órganos tienen cada quien sus funciones, o sea, es funcionalista, claro. Es de estructura, no es de democracia. Hay leyes, hay reglamentos, cúmplanlos, señores, por favor. No nos estemos saliendo de las cosas, no vayamos más allá de esa frontera imaginaria donde prácticamente está la independencia o la interdependencia de los mismos. Me costaría desde la perspectiva jurídica poder emitir un juicio, porque yo tengo claro de que la parte militar, en la parte estructural, se rige por las leyes y reglamentos militares. O sea, hay una jurisdicción militar. No sé hasta dónde alcanza con respecto a la parte de la Fiscalía en un momento determinado. Me da la impresión, por el sentido común, que al encontrar un delito, ya que sean faltas puramente militares, como son el hurto militar, entonces es trasladado a la Fiscalía. Pero la Fiscalía, ¿qué estaba investigando la Fiscalía? La Fiscalía está investigando, 1, la relación de las pandillas con armas; 2, la relación de la famosa tregua; 3, el crimen organizado. Denuncia de pérdidas de armas. Correcto. Pero ya ahí es donde yo no entiendo mucho, porque si hay pérdidas de armas, está la jurisdicción militar que hace la investigación y la traslada. En un momento determinado, el señor general Corado fue ministro y él puede dar alguna explicación un poco más práctica de la misma. Pero yo lo que no estoy de acuerdo es que se venga a decir aquí con baños de pureza o con un simplismo, es que esa es la democracia, el disenso, el poder discutir, es que antes no se podía. Pero perdónenme, señores, pero tampoco lo que están haciendo es una confrontación, no es una lucha de poder entre un órgano con el otro. Eso, perdón, eso no es democracia, señores. ¿Y es institucional o es personal desde su punto de vista esta confrontación? Bueno, desde el punto de vista que hay una votación mayoritaria que traslada una pedrada para un lado y recibe otra pedrada del otro lado, perdónenme, señores, eso no es democracia.
Eso realmente no puede ser democracia. Si somos gente civilizada, no estoy de acuerdo con tus ideas, no estás de acuerdo con mis ideas, sin embargo discutimos sin recurrir a la violencia. Pero ¿cómo realmente? A mí me preocupa, eso es lo que me preocupa realmente. ¿Por qué? Cuando comenzamos diciendo por qué se meten a la política, yo dije ya, y lo voy a concretar. Uno, no estoy conforme con el caos de la seguridad. No estoy conforme en la forma que se está desarrollando la parte de la economía de acuerdo a mis principios y mis valores. No estoy de acuerdo cómo se maneja la parte social y mucho menos la parte política, que fueron las reformas sustantivas que le iban a dar vida a esta sociedad. Y esa es la razón. Mire, General Cepeda. Al tema. Sí, al tema de la situación de la Fiscalía Fuerza Armada, ¿no? Para conocer la opinión. Yo creo que la Fuerza Armada tiene su propio cuadro de leyes. Están las leyes militares puramente, como la ordenanza del ejército, el Código de Justicia, la ley de ascensos militares, las leyes de la carrera. Cuando hay violaciones a estas leyes, eso queda dentro de la jurisdicción de la misma institución. Para eso se han hecho estas leyes. Pero también se dice que la Fuerza Armada es subordinada al Poder Civil. Sí. Debe ser subordinada al Poder Civil. Es que el presidente... Estamos hablando de la Fiscalía. Es que es el el Poder Civil está hablando del órgano. Al presidente mismo. O del presidente, que por eso él es el comandante general de la Fuerza Armada. Bueno, pero mire, volvamos a eso. La pérdida de armas, la fuga, la venta de armas es un delito que tiene que investigarse primero al interior. Y si aquí hay esto que trasciende a la justicia militar, al código, todas estas violaciones, tiene que pasarse a donde corresponda, a los otros tribunales. ¿Me entiende? Yo sí creo que aquí hay quizás mucho prejuicio, como que el sentimiento quizás antimilitarista ha invadido a las esferas de la Fiscalía o de las esferas de justicia, porque realmente lo que se está buscando, lo que veo yo, el sacrificio lo está pagando la Fuerza Armada, que no tiene por qué pagarlo la institución. Eso es lo que veo. La imagen que se está queriendo dar de esta coyuntura es que la Fuerza Armada está corrompida, que la Fuerza Armada es narcotraficante, y ahí tenemos un padre que sin tener conocimiento verdadero de lo que está pasando, está acusando, aventando veneno por ventilador, como porquería, como dice, de verdad, sin saber las interioridades de la Fuerza Armada. Yo sí creo que aquí hay un poquito de prejuicio de querer desprestigiar a la Fuerza Armada. Sí, desgraciadamente nos hemos puesto vulnerables con esta pérdida. Sí, mire, en este caso yo considero que todos los funcionarios estatales están obligados a cumplir la ley y no pueden tomar decisiones más allá de lo que les otorga la ley. Y aquí me parece que ha habido algunas extralimitaciones de lo que les corresponde. Además de que tiene que haber un respeto mutuo entre las instituciones. La Fuerza Armada es una institución de la nación, de las más antiguas del país, que defendió en las circunstancias difíciles a El Salvador y ha salido adelante, merece respeto, tanto como institución como las personas que la están conduciendo, de tal manera que yo creo que aquí se ha transgredido un tanto este respeto mutuo que tiene que haber entre las instituciones. Y hay un poco de choque de personalidades también. Así que yo creo que aquí lo conveniente para el país como Estado, como El Salvador, es de que tanto el ministro de Defensa como el fiscal bajen un poco el tono de las declaraciones. Me llama bastante la atención lo que dice el general Cepeda, general Humberto Corrado, que hay algunos sectores intencionados en desprestigiar a la Fuerza Armada. Sí, mire, nosotros la verdad es que hemos sido obstáculo para unos y hemos sido, digamos, de beneficio para otros. El FMLN, lógicamente, sabe que no llegó al poder por la vía armada por la acción decidida del soldado salvadoreño. Hay que tenerlo claro. Lógicamente ahí hay miembros de ellos o simpatizantes de ellos que realmente a la Fuerza Armada quisieran verla minimizada, así como decía el cura de este Toño. O sea, me está insinuando de que estos sectores vienen del FMLN, los que tratan de desprestigiar a la Fuerza Armada. No, estoy insinuando eso, pero estoy hablando de la izquierda. Ajá. Hace poco estaba hablando con un alto militar y me decía, Romeo, ciertamente las mismas palabras que usted me decía, hay sectores que están interesados en desprestigiar a la Fuerza Armada. Pero él me decía, pero también puede ser sectores conservadores de este país, de la misma Fuerza Armada. ¿Por qué? Porque quieren hacer ver mal a esta Fuerza Armada que ha demostrado su lealtad y su respeto a un presidente que viene
de la Comandancia General del FMLN, ¿no? Esa es una Mire, lectura que he yo escuchado. en eso no estoy de acuerdo, porque la Fuerza Armada ha dado muestras categóricas de respeto a los presidentes, cualquiera sea su ideología, y estoy seguro que el presidente Sánchez Serén se siente completamente tranquilo de que tiene una institución armada que lo va a respetar. Ese no es el problema, Ok. el problema No, es de otro tipo. es más, yo hago un llamado acá a la institución a mantenerse en el estricto respeto a la institucionalidad del país. El señor general Corado dice, yo lo voy a graficar, ¿se le sirvió a la democracia cristiana en el tiempo de Duarte? ¿Sí o no? ¿Se le sirvió a la Alianza Republicana Nacionalista? ¿Sí o no? ¿Se le sirvió a Funes? ¿Sí o no? ¿Se le sirve al FMLN? ¿Sí o no? Amigos, mantengan ese principio, porque la Fuerza Armada es una Fuerza Armada de la nación, no de un partido político. En el momento que la institución se vuelva en una herramienta del partido político, la democracia estará herida de muerte. Claro, y independientemente de cuál sea el partido político, ¿no? Correcto. Tiene Sí, que sí, no mantenerse importa. la Fuerza Armada, así como Apolítica. yo creo que el concepto, después de la firma de los acuerdos de paz de la Fuerza Armada, es que es la institución que más ha respetado, que ha respetado totalmente los acuerdos de paz. Por lo menos es una opinión bastante generalizada. General Vargas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Tengo que despedirlos ya. Muchas gracias. Gracias. La causa del soldado es la causa de la patria y esa es la brújula que se desarrolla y es la norma que nos impulsa a ingresar y a seguir adelante. Muchas gracias. General Gracias. Cepeda también. Gracias, General Humberto Corado también. Vamos a seguir la pista, ¿no? De esta inscripción que ustedes hicieron como precandidatos al interior del Partido Arena. Y vamos a ver qué pasa. Y podemos conversar más adelante independientemente de lo que resulte en este proceso eleccionario. Vamos a hacer una breve pausa comercial y regresamos.